llegas al IPO. ¿Cómo se vive un IPO? Porque es el sueño de cualquier emprendedor, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en México, el decir, llevé mi empresa a la bolsa. Siempre y cuando con estas reglas. No vendas mayoría, sigue con el control, sé muy institucional, sigue las reglas, pero no pierdas el flow. O sea, si tú a mí me preguntas, ¿volvería a hacer un IPO como lo hiciste antes? De ninguna manera. Porque no me la pasé tan bien. Y esto era en enero del 2020 y en septiembre más o menos mi doctor me habló, me hizo una biopsia y me dijo que tenía cáncer de próstata. Yo creo que es el capítulo de mi vida más importante de toda la historia de mi vida, porque sí me hizo un cambio de 180 grados en todo. La mentalidad y tu mentalidad de atracción y del bien que le quieres dar a los demás. Porque si tus campañas nacen de una mentalidad de le tiene que ir mal al de junto y a mí me tiene que ir bien, te va a ir mal. O sea, te va a ir mal 100%. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Troncoso, fundador de Sportsworld, la primera cadena de fitness que cotizó en bolsa en toda Latinoamérica, y hoy es cofundador y CEO de Fitzy. Cuenta con más de 35 años en la industria del fitness. Héctor es uno de los empresarios que más ha transformado la forma en que México entiende el deporte y el bienestar. Bienvenidos a Mente y Capital, el espacio de NSC Asesores donde buscamos entender cómo el movimiento del capital de las empresas impacta su negocio y por ende a la economía. Y todo esto de la mano de las mentes más grandes. Yo soy Roy Román, el CIO de NSC Asesores, ingeniero de formación e inversionista por vocación. Como tal, me interesa compartir lo que hay detrás de las decisiones empresariales que mueven mercados, transforman industrias y afectan la vida de millones de personas. Este podcast es solo con fines educativos y no constituye recomendaciones de inversión. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente y Capital y estoy muy contento porque tenemos a un nuevo padrino. ¿Por qué digo que un nuevo padrino? Porque nos va a hablar de una perspectiva diferente, no desde el mundo de las finanzas, que es lo que hemos estado acostumbrados a platicar en este espacio, sino desde el mundo de los negocios y el emprendimiento. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros. Todos los socios estamos sumamente agradecidos. No, hombre, nada que agradecer, mi querido Roy. Ahora sí que venimos a aprender con ustedes. Y nosotros de ti. Gracias. Héctor, me encantaría que empieces platicándonos cómo es esta historia de empezar una empresa. Yo sé que en un inicio Sportsworld era un negocio familiar con tu papá que tú tenías y poco a poco fue creciendo, pero me gustaría antes de llegar a la historia que hoy estás teniendo de un éxito increíble con tu nueva compañía, que nos cuentes cómo es todo el proceso de crear una compañía hasta llevarla a la bolsa. Sí, mira, te doy una historia breve. Yo empecé muy joven, yo me salí de la secundaria, ya no hice preparatoria, y empezamos en un club deportivo que era una de las propiedades de las pocas o lo poco que le quedó a mi padre con este crack famoso del 87, que muchos no habían nacido en ese entonces, pero fue un crack terrible en México. Y mi padre pues sufrió mucho porque perdió 90% de su dinero y decidí salirme de la escuela y empezar un club deportivo ahí en esa propiedad. Entonces la hicimos juntos, hicimos Club Tarango y ahí fue donde aprendí. No te puedo decir que sabía cosas, más bien aprendí, yo creo el 99% de las cosas ahí, desde albañilería, carpintería, administración, atención al cliente, buscar capital. En ese entonces fuimos a buscar, eran viejos pesos todavía, a levantar capital para hacer un club deportivo. Abrimos un club deportivo, empecé en 87, lo abrimos en 89. Y de ahí me brinco la historia de 89 al 95, fue cuando empecé a diseñar en mi mente, después de otra quiebra que tuve yo en Tijuana, que me fui a vivir, y empecé a diseñar en mi mente un club deportivo que se llamara Sports World, un mundo de deportes donde incluía para niños, adultos, a todas horas, y que en poco tiempo tuviesen un resultado mucho más rápido que estar en un club deportivo 6, 7, 8 horas. Y así es como nació Sports World, y bueno, ya sabes un poco la historia. Lo fuimos creciendo poco a poco, fuimos aprendiendo. De ahí hicimos un levantamiento de capital con el Héctor, perdón que te interrumpa, No. pero hay algo que dijiste que me llama mucho la atención, que es aprendí de carpintería, de albañilería, de herrería, me imagino, porque De todo, en sí. ese momento no estaban las máquinas como las de hoy en día. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es esta parte del emprendedor de tengo que ser el mensajero y tengo que ser el vendedor y tengo que ser el director general y tengo que ser el carpintero si no llegó para terminar de entregar? Porque a veces a la gente se le olvida y voltea a ver a una persona exitosa y dice, sí, él
heredó el club deportivo, él no sé, pero no se da cuenta de que tú estuviste seguramente ahí muchas más horas de lo que la gente cree metido. ¿Nos puedes platicar esa parte de lo que es desde el emprendedor de cero, ¿no? O sea, porque ahí sí venías de hacer tú las Sí. cosas. Sí, excelente pregunta, porque sí, ahorita me preguntabas, yo que soy empresario, soy un emprendedor y seré siempre emprendedor y el emprendedor se convierte en empresario, pero nunca deja de ser emprendedor. Yo fui un emprendedor desde que empecé a los 17 años con mucha hambre. Y no es hambre que me faltara el alimento, pero sí nos faltaba el dinero para hacer el proyecto. Entonces, esa hambre te vuelve muy creativo, ¿ok? Y al decir te vuelve muy creativo es no vas a ir y tocas las puertas con Cybex, Tecnogym, Panata, los mejores aparatos. Yo encontré un herrero en Santa Marta, Catitla, hicimos aparatos caseros en herrería, inclusive las propias bicicletas eran así, y así arrancamos nuestro primer club. ¿Por qué? Porque en lugar de que costaran, por decir un ejemplo, $3,000, pues costaban $150. Entonces, esa hambre de emprendedor te hace que aprendas de una manera un poco más autodidáctica, sin oye, te dejo la empresa, ya hay un manual, ya hay una institucionalización, ya hay una cartera boyante en la cual tú vas a poder pues ir tomando el dinero. No, al contrario, tú vas buscando el desayuno el siguiente día que no lo tienes preparado y no sabes ni dónde lo vas a comprar. Desde antes lo vas tú preparando y esa hambre te hace ser muy, muy creativo. No sé si así ahí Sí, iba tu, eso. tu pregunta, pero así es como fue ese emprendimiento. Perfecto. Ahora, yo siempre pongo el ciclo de la vida de un negocio como el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, hay algunos que entras ya un poquito más adelantado y hay otros que los agarras como un bebé. En esta ocasión, pues tú empezaste desde el bebé y va creciendo este bebé, se hace niño, se hace adolescente y llega un punto que es la bolsa y demás. Podemos platicar de cada etapa, las diferencias que viviste, el conseguir socios, porque cada socio es diferente, no es lo mismo uno ahorita que hace 20 años, que hace 30 años, tanto como era el mundo como el ciclo de la vida que está viviendo el negocio, ¿no? Entonces platicabas que empecemos a crecer y empezamos a conseguir capital institucional. Ahí te quedaste. Sí, un poco antes, por supuesto, el Family and Friends famoso, ¿no? La tía, el tío, el futbolista amigo, el otro, nosotros, la venta del coche, etc, etc. Y después, cuando ya teníamos 4 clubes, contraté a Omar Nassif, que era un gran director. Después se hizo director general y él me ayudó a levantar capital. Levantamos capital institucional ya con 4 o 5 clubes, generando pues ya un flujo importante. Y entonces pues nos costó mucho trabajo, pero nos hicimos institucionales y levantamos un buen capital con Nexus Capital, ¿ok? Nos fue muy bien, de ahí crecimos de 5 clubes a 14 clubes y de ahí hicimos un IPO. Lo digo muy rápido, muy fácil, pero fue todo un proceso para mí de maestría, capacitación, tesis, escuela. Sigo todavía en el aprendizaje diario de este tema de lo que es el mundo de las finanzas, de lo que es el mundo bursátil. Yo creo que debo llevar un 30%, me falta mucho por aprender. Eso es bueno porque entonces tengo muchas cosas que hacer para seguirlo aprendiendo. Y a partir de que fue el IPO, yo me di a la tarea de empezar a buscar nuevos socios, porque también ya era el proceso del tiempo de lo que había sido el fondo. Y ahorita llego a la pregunta que me hiciste de los socios. Y fue donde me di la tarea de buscar nuevos socios, cambié el consejo, cambiamos los comités, entraron nuevos socios, salió Nexus, se capitalizó todo, por supuesto, a través de cruces en la bolsa, y creo que les fue muy bien a Nexus. Y si algo yo he aprendido, que cuando entremos al tema de este nuevo emprendimiento, si algo yo aprendí y estoy haciendo completamente diferente es, para mí, lo más importante es encontrar al socio ideal. ¿Ok? El socio ideal te puede hacer que llegues a tu meta mucho más rápido, y no solo mucho más rápido, ya a mis edades, no solo quieres que sea rápido, sino que sea mejor. O sea, que cada día que amanezcas la pases mejor. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Para mí, y siempre les aconsejo, porque a veces me invitan los chavos, y aquí también algunos chavos, es busca tu primer socio. Y el primer socio, el más importante, es tu pareja. ¿Ok? O sea, esposo o esposa, novio o novia, ese es el socio más importante en tu vida, porque te puede llevar a la luna o te puede llevar al infierno. Así de sencillo. Entonces,
Me di a la tarea de encontrarla, la encontré, sigo 26 años con mi socia, pero algo que me dejó muy importante es que tienes que escoger a tu socio de negocio, socia de negocio, porque si no está alineado hacia donde tú quieres ir como el emprendedor, es mejor decir que no, y cuesta mucho trabajo decir que no. Ves el dinero y dices, aquí está, y le voy a invertir y con esto vamos a crecer. Híjole, pues se te hace agua la boca. Pero también tienes que aprender a decir no porque no quieres ir al mismo lugar que yo. Entonces, es algo que he aprendido. No digo que tuve malos socios, pero en este nuevo emprendimiento estoy buscando socios diferentes. Ahí me quiero regresar un poquito porque es cuando tú recibes capital de un inversionista institucional, cambian un poquito las reglas del juego. Yo estoy sentado de este lado de la mesa, no solo en el podcast, sino también en los negocios. Generalmente yo estoy del lado del inversionista. Pero ¿cómo es el vivir esta parte de, "Oye, estoy entregándole a esta criatura que yo creé, que es el negocio, a alguien, o le estoy entregando el timón, o voy a compartir este timón con alguien más"? ¿Cómo cambia la toma de decisiones cuando tienes un nuevo socio institucional? Mira, también entre socios institucionales hay que saber catalogarlos, hay que saber escogerlos, hay que saber desde la visión hacia dónde quieren llegar, sus tiempos, cómo lo quieren lograr. Pero lo más importante, la calidad humana de la persona que maneje ese fondo, que maneje ese family office o que maneje esa cartera, es en lo primero que te tienes que fijar, ¿ok? Cómo trata a su familia, cómo te trata a ti, cómo trata al mesero, cómo trata, deja pasar, no deja pasar. O sea, ya llega un momento donde te vas dando cuenta de cosas pequeñas que son muy grandes, en la cual debes de saber escoger al socio ideal, número uno. Número dos, muchos que me preguntan, oye, ¿volverías a hacer lo que hiciste antes? Y les digo, sí, pero con cosas diferentes. Uno, no volvería a vender mayoría, ¿ok? Y menos ahora que, pues por la edad y por lo que he vivido, tengo muchísimo más claro hacia dónde va tanto la industria como la empresa, como el valor de la empresa. Y si uno vende mayoría, arriesga esa visión. ¿Por qué? Porque se sube alguien que pues ya es la primera parada que llega y nosotros estamos ya en un recorrido de varias paradas que hemos hecho en este viaje. Entonces, que no se venda mayoría. Si vas a vender acciones, poner las reglas claras, cómo se toman las decisiones, hacia dónde vas, los comités, cómo van a estar formados. Pero lo más importante es que no se pierda la inercia del crecimiento de una empresa, siempre y cuando haya una gran responsabilidad en la toma de decisiones. Porque cuando entra el ego, ese es cuando empiezan los problemas. Oye, yo soy el que sé más, yo soy el que decide, tú hazte a un lado, porque entonces el problema ya que tú te vuelves en el socio el que nadie quiere tener, ¿no? Ok. Ahorita que mencionabas este tema de socios, sé que con el tiempo platicabas de que viene una parte institucional, sale este capital institucional y conseguiste nuevos socios para Sportsworld. Hoy en día estás viviendo una etapa diferente. Toda esta parte de ir consiguiendo los socios, ya nos dijiste algunas cosas específicas de cómo trata al mesero, cómo te trata a ti, cómo trata a la gente alrededor, pero ¿en qué otras cosas te fijas o qué le podrías recomendar a alguien que está empezando su negocio para decir, oye, fíjate además en A, B y C cuando estés buscando un nuevo socio? Que me imagino que lo hiciste ahorita con tus nuevos socios en Pizza. 100%. Mira, yo lo primero que les recomiendo es qué tan grande es tu apetito de crecimiento. En base a eso es qué estás dispuesto a hacer o a ceder para ese crecimiento. Y ahí es donde viene, pues A, B, C. Es C, C, D, E. Si uno está dispuesto a tomar decisiones en condominio para llegar a ese punto, puedes tú entonces tomar créditos institucionales o socios institucionales que van a tomar decisiones junto contigo de la mano, par y paso. Si lo que no quieres es que te digan qué hacer, entonces no puedes levantar ese tipo de capital. O sea, ahí ya más bien depende de hacia dónde quieres llevar a tu empresa, pero contigo. Tú cómo quieres formar tu capital humano, pero cómo quieres tú pasártela en este crecimiento de la empresa. No sé si soy claro, porque yo en Sports World me la pasé increíble, pero llegó un momento donde yo ya me sentía como que un visitante en mi propia empresa. Y por eso es que también pues, yo renuncié de Sports World.
Digo, ya te platicaré después. Yo me enfermé, después fue el COVID. Yo tenía una deuda grande y estaban pignoradas mis acciones. Llegó un momento donde tuve que decidir perderlas todas, pagar la deuda y estar a mano. O sea, perdí todo lo que es Sportsworld. Fue más o menos por el 2020. Y si mi ego me hubiera dicho, oye, yo creo que es momento en 2015 o 2016 de bajarte, vender, hacer algo, pero mi ego me decía, no, yo debo de seguir porque esto va a valer muchísimo más, porque yo voy a invertir, o sea, yo voy a poner mi tiempo y mi mente y hacia dónde vamos. A lo mejor hubiera sido un tema diferente financiero, pero no hubiera sido que ahora estoy tomando decisiones diferentes por esos fracasos que se tuvieron. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo ahora un socio en el norte que estamos haciendo un club y creo que el perfil que tiene mi socio no lo podría encontrar en ningún otro lado. ¿Ok? Es un socio que confía en mí, que me dice dale para adelante a tu idea, a tu visión. Está alineado en el plan de vida y el plan de vida es vivir el día como si fuese el último día de tu vida, compartir con la gente como si fuese lo último que te quedara y la familia. O sea, el núcleo familiar, el tener el respeto hacia tu socio, pareja y hacia tus hijos, es algo que he encontrado yo en este nuevo socio que me acabo de asociar con él, que me la estoy pasando increíble. Dijiste algo importante y quiero hacer una pausa porque luego vamos a regresar ahí. Pero hay una última etapa que es llegas al IPO. ¿Cómo se vive un IPO? Porque es el sueño de cualquier emprendedor, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en México, el decir, llevé mi empresa a la bolsa. ¿Nos puedes explicar, yo creo que dos caminos? Uno, la parte del negocio, que es más complicado que lo que la gente cree. Y dos, humanamente, ¿cómo vives esto? Qué buena pregunta. Fue un IPO muy institucional como debe ser un IPO, por supuesto muy bien hecho, tanto por mis socios como por todo el equipo. Pero fue un IPO express, o sea, nosotros estábamos, te podría decir que unos meses antes o un año antes, viendo de qué manera vendíamos la empresa. De hecho, teníamos ya que nos iba a comprar la empresa. Y de pronto en una reunión con mis socios me dijeron, oye, hay esta posibilidad. Y la verdad, cuando me dijeron IPO, les dije, ¿me explicas qué es un IPO? Colocar en bolsa, todavía sigo preguntando qué significa. ¿Cómo se come ese bicho? ¿Cómo se come lo bursátil? Y además chistoso porque yo juré jamás entrar a la bolsa, nada porque es lo que hizo que mi papá quebrara. Y metí toda mi empresa a la bolsa, se hizo bursátil. Entonces, fue un proceso en el cual trabajamos todos en conjunto para hacerlo. Sí, por supuesto, la empresa se convirtió en un poco más de reporteo, todavía más institucional, más profesional, pero también a la vez eso alentó un poco la empresa, ¿ok? La alentó en el aspecto de crecimiento, de demasiada juntitis, demasiados comités, consejos, demasiadas cabezas que tomaban decisiones. Y no es, ahorita que decías, oye, es que es el sueño de cualquier persona hacer un IPO. Y por ejemplo, si mi hijo me dice, oye, ¿harías un IPO? ¿Haría yo un IPO, pa? Yo le diría sí, siempre y cuando con estas reglas. No vendas mayoría, sigue con el control, sé muy institucional, sigue las reglas, pero no pierdas el flow. No pierdas el crecimiento, porque eso son lo que detiene a las empresas. Y sobre todo lo que detiene el que la gente la pase bien. Ahí creo que hay algo importante porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y justamente este sueño yo tengo muchos hermanos emprendedores, tengo un hermano que es un gran emprendedor. Y muchas veces escuchas, ¿no? La palabra IPO y IPO. Yo cuando estoy de este lado, digo, pues para mí está padrísimo porque yo voy a poder invertir. Pero también a veces a la gente se le olvida, ¿no? Que tienes que hacer los reportes trimestrales, que tienes que hacer los comités, que tienes que hacer mil cosas. Entonces, no es lo que todo el mundo cree, sino es más complejo, por lo que estoy entendiendo. Ahora, la parte humana, pues cómo vives este proceso, ¿no? Porque el negocio lo comentas, pero ¿cómo lo vivió Héctor? No cómo lo vivió el fundador, sino Héctor, el deportista, el papá, Mira, fuimos la primera empresa y creo que sigue siendo, bueno, por suerte Smartfit ya hizo una colocación de deuda, pero fuimos y seguimos siendo la primera empresa del fitness en Latinoamérica que ha hecho un IPO, ¿ok?
esto te hace ver, uno, lo fragmentada que está la empresa, lo poco institucional, pero en la industria, lo poco institucional que es la industria a nivel mundial. Pero Héctor, a nivel personal, jugó mucho con el ego. O sea, es un tema en el cual siento que lo controlé, por supuesto, pero el ego te hace luego unas caras que dices, oye, pues sí, el diablito hay que seguirlo. O sea, perder el piso, marearte con el ladrillo, porque sí te hacen ver, oye, ya lo que hiciste, lo que lograste y demás, dice, pues en realidad no es rocket science. Yo creo que todos o muchos podrían hacer un IPO, más bien es ver qué es lo que tú quieres. O sea, si tú a mí me preguntas, ¿volvería a hacer un IPO como lo hiciste antes? De ninguna manera, porque no me la pasé tan bien. O sea, Héctor en lo personal no lo gocé tanto. ¿Ok? Hablando ahora sí que como debe de ser, con la neta, no lo estoy disfrutando ni el 5% de lo que estoy disfrutando ahorita en una startup. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te amarra mucho las manos, que para algunos es bueno porque tienen ese perfil, pero para los que somos emprendedores y estamos buscando creatividad y demás, a mí me amarró de alguna manera las manos, aunque seguimos creciendo y financieramente fue una locura, una colocación increíble, primaria, secundaria, etc. O sea, nos fue muy bien, pero a nivel personal no lo volvería a hacer o lo haría diferente. Ok, me voy a regresar hace ratito donde te dije, vamos a arrancar con este paréntesis. Comentaste que te enfermaste. Sí. No, creo que fue en el 2019. Sí. Y ahí empieza lo que yo creo que es como un nuevo capítulo en tu vida. ¿Nos podrías compartir un poquito de esta historia? ¿Qué fue lo que llevó del negocio? Y después, ¿cómo te llevó a donde estás hoy en día, creando esta gran compañía Fitzy? Con todo gusto. No solo fue un nuevo capítulo en mi vida, yo creo que es el capítulo en mi vida más importante de toda la historia de mi vida, porque sí me hizo un cambio de 180 grados en todo. Yo en el 2019 tenía planeado un viaje a Machu Picchu con 5 parejas, amigos míos, por supuesto mi esposa, nos íbamos a hacer el Camino Inca. Y esto era en enero del 2020 y en septiembre más o menos mi doctor me habló, me hizo una biopsia y me dijo que tenía cáncer de próstata. Así como la IPO no sabía con qué se comía, qué significaba eso. Y me dijo, pues te tengo que operar ya. Y le dije, espérame, yo tengo un viaje y me voy a ir a mis 50 años y lo voy a hacer. Y me dijo, pues regresando a los 2 días te internas y te operamos. Entonces, en realidad nunca sentí yo, y te digo al día de hoy, nunca me sentí como que yo tuviese cáncer. Que me dicen, sí tuviste cáncer, pero regresé, me fui a mi viaje, la pasé increíble, mi esposa no tanto, porque tenía prohibido decir que yo tenía cáncer y la pasamos con todos mis amigos increíble. Regresamos, me operaron, pasé una operación, 2, 3 operaciones por otros temas también de la propia operación. A los 6, 7 meses al 100% estábamos. Y eso a mí me cambió el chip porque me acuerdo que ya después en la segunda operación ya no podía recibir visitas, estaba el COVID en pleno apogeo. Yo perdí en ese entonces, tuve que pagar la deuda, me quedé sin acciones. En los otros emprendimientos que hice también, porque también me traje una franquicia que se llamaba SkyZone, me fue muy mal, perdí mucho dinero. Hice un negocio en Estados Unidos, me fue también muy mal. Entonces, de tener 20, tenía casi menos 10, ¿no? Entonces, sí fue un proceso muy difícil en el cual mi esposa, mi familia, estuvimos de la mano y pues lo primero que me venía a la mente era todos mis trabajadores de Sportsworld que estarán haciendo, o sea, que les va a ir muy mal porque pues no hay industria, están cerrados los clubes. Y empecé en mi mente a desarrollar una aplicación que nunca la hice, pero de ahí es donde nació el proyecto que platicaremos al rato, que es el de los clubes deportivos. Entonces, sí me ayudó, agradezco haberme enfermado porque me hizo disfrutar más el día a día, no estar haciendo a un lado el día de hoy pensando ya en el de mañana, ni tampoco estarme recriminando del antier, ¿no? Del pasado. Y entonces, sí fue un before and after muy importante, Roy. Y eso repercute en lo personal, pero también en la parte de negocios. Sí. ¿Cómo te fue a ti en los negocios después de todo esto? Porque no solamente estabas ausente, tenías esta parte de las deudas, también tu mente cambia, ¿no? Por lo que viviste. ¿Qué pasa? O sea, en el negocio, ¿qué pasó después de todo esto? Hablo del negocio pasado de Sportsworld. Exactamente. Sí, en Sportsworld renuncié, vendí,
Pues vendí para pagar, más que vendí, tomaron las acciones, y pues se acabó. Para mí sigue siendo mi hijo. Es como si un hijo te abandona, pues va a ser siempre tu hijo, aunque se haya ido a cualquier otro lado. Otra vez estábamos en una junta ahí de Fitz y les dije, sí, bueno, lo que tenemos que hacer aquí en Sports. Me dijeron, ¿cómo? Le dije, pues, bueno, también lo hicimos, ¿no? Entonces es parte de... y siempre la directora ahora de Sports es mi super amiga. Su esposo es mi director operativo. Y mi vibra que yo siempre lanzo positiva, la lanzo mucho a Sportsworld también. Entonces, me cambiaron muchísimos sistemas dentro de mi mente, corazón, alma, en el cual los estoy inyectando a este nuevo proyecto, pero cerré un capítulo con Sportsworld. O sea, se cerró el capítulo, le deseas el excelente a mi bebé Sportsworld, y ahí va, está en muy buenas manos. De las cosas o de las veces que te he escuchado, porque yo era tu fan desde antes. Gracias. Siempre dices que no son competencias, sino son aliados. Creo que es la palabra que utilizas. Cuéntanos cómo llegas a crear hoy en día un aliado de tu bebé anterior o de tu hijo anterior, y es este nuevo capítulo que estás creando en tu vida. Mira, voy a empezar con un ejemplo muy claro. En Buenavista hay un centro comercial que se llama Forum Buenavista. Un amigo mío tenía ahí un gimnasio grande, de hecho fue mi exdirector operativo, y abrió un club y le entró mucho nervio porque en esa plaza iban a abrir un Smart Fit, pero a 3 locales. Y me dijo, me dice, abuelito, ¿qué hago? Le dije, pues déjame pensar cómo te ayudo. El otro día le dije, te tengo la solución. Pásamelo, yo te pago traspaso y luego voy a hacer un Fitzy. Y entonces a esa plaza que tiene una exclusiva y no puede abrir el Smart Fit, yo me siento con ellos para que se abra el Smart Fit. No te hago el cuento largo. Al día de hoy, este club es de los más rentables, Fitzy, y este Smart Fit es de los más rentables. ¿Ok? Entonces, cuando un Smart Fit, un Planet Fitness, un club de barrio abre en un país como es México, en el cual el 4.3% de la población va a gimnasios, pues se convierte en un generador de futuros clientes. Cuando estás hablando de Suecia o de Estados Unidos, donde es el 25%, empiezan a convertirse en algo de competencia. O competencia porque se empiezan a canibalizar los propios clientes. Pero cuando tú vas pensando en la gente que es el first time user para que sea tu cliente, mientras más Smart Fits, más Planet Fitness, más clubes de barrio, más academias existan, más comandos existan, mejor te va a ir. Pero también esto tiene mucho que ver, Roy, con la mentalidad y tu mentalidad de atracción y del bien que le quieres dar a los demás. Porque si tus campañas nacen de una mentalidad de le tiene que ir mal al de junto y a mí me tiene que ir bien, te va a ir mal. O sea, te va a ir mal 100%. Pero si tu mentalidad está, voy a ir mi campaña directo al que nunca ha hecho ejercicio, pero quiero que le vaya muy bien al que está aquí para que cuando el de aquí quiera cambiar a un servicio diferente que es el mío, que le vaya muy bien. Y eso a mí, después también de todos estos procesos del 2019, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, ha cambiado a mi staff. Mi staff cuando dice, no, la competencia, no es competencia. Somos aliados. Al día de hoy somos aliados en una sola industria que está en el 4.3. En conjunto, si le llevamos al 10%, estás hablando de millones y millones de nuevos clientes que les vamos a cambiar la vida. ¿Y cómo llegas a esta idea de Fitzy? Porque nos cuentas esta historia, pero bueno, yo creo que ya la tenías en la cabeza. ¿Puedes platicarnos cómo se crea desde el día cero? Conceptualmente hablando, Fitzy se crea de lo mejor de las marcas como es un Smart Fit, un Planet Fitness, pero también de lo peor. Y se crea de lo mejor de un Sports World, un Sports City, pero también de lo peor. Que yo conocí, pues, cuáles eran los bemoles de un Sports World o las quejas. Y la queja principal de un Sports World es y era que por qué cobrábamos tanto dinero cuando solamente iban a utilizar el gimnasio. ¿Por qué? Porque en Sports World, y de hecho ahorita volvió a subir, que me encanta la estrategia, muy bien su estrategia, porque ahora tienen menos clientes de mejor per cap. Pero era imposible en Sports World poder decir, oye, pues si nomás usas el gimnasio te voy a cobrar menos, si solo usas esto te voy a cobrar menos. Y luego en los otros clubes, que si no voy a decir nombres, hay gente que va a los clubes, son de mucho volumen, muy baratos, pero hacen fila para hacer ejercicio, hacen fila para bañarse, hacen fila para ir al baño. Entonces, con lo bueno y lo malo de todos los conceptos,
diseñamos un club muy grande. Tenemos clubes de 3,000, pero también tenemos clubes de 15,000 metros cuadrados. El que vamos a abrir en Chihuahua es 15,000 metros cuadrados. En proporción, porque, por ejemplo, yo soy usuario de algunos de estos gimnasios, pero si me preguntas, oye, ¿cuánto mide el gimnasio al que vas? No tengo ni idea, ¿no? Entonces, en proporción de qué tamaño son. Tienes razón. Por ejemplo, un Sport Wall es de 2,500 a 3,500 metros. Un Smart Fit es de 900 a 1,800 metros. Y estos clubes que estamos abriendo, a excepción de 2 que estamos haciendo una prueba de 1,200, miden de 3,000 a 10,000, 15,000 metros. O sea, son inmensos a comparación. Son muy grandes. De hecho, en esta quiebra, desgraciadamente, que muchos tuvieron, tomamos clubes que antes eran clubes, como Sport Cities, Energies, que ya no están en México, los convertimos. Inclusive tenemos 5 que eran Sport World, ahora son Fitsis. Les cambiamos por completo el concepto, la arquitectura, más WCs, más regaderas, mucho más aparatos, quitamos el área de niños. Y entonces nuestro concepto es, no hay área de niños más que en 1 o 2. Tenemos mucha área de pesas, pero mucha para que no haga fila la gente, muchos WCs para que no hagan cola la gente, muchas regaderas. Y nuestro precio, tú lo puedes escoger si solamente quieres utilizar pesas, en un precio que se asemeja mucho a los Smart Fit Planet. Si lo quieres con clases, te subes ya a un precio medio que vas más o menos como Sportium, C+. Y si quieres ya con alberca, clases, Mayweather, que tenemos la franquicia Mayweather, ahora viene Hyrox, etc. Entonces ya estamos como en 1,300, 1,400 pesos al mes. Entonces somos los únicos que manejamos este concepto, y como buenos conceptos disruptivos, pues ha sido una locura. El crecimiento ha sido una locura. Así es como lo conceptualizamos a nivel concepto. A nivel financiero, pues lo hicimos también de una manera diferente. Platicabas mucho de tus socios y de lo importante que es escoger a esta gente. ¿Cómo llegaste a estos nuevos socios que tanto admiras y que también hablas de ellos? Y por lo que entiendo, muchos de ellos es gente que está muy metida en el mundo de fitness y es muy conocida. ¿Nos puedes platicar de algunos socios, de cómo llegas a ellos, la importancia que están trayendo al negocio? Pues mira, al día de hoy tuve un socio muy conocido, un futbolista, salió porque él invirtió en otros lugares y le fue muy bien en su salida. Él jugaba en el América. Luego, al día de hoy tengo una socia que se llama Paula Rojas, es comentarista, está en las noticias, es una lindura, además es mi comadre. Tengo otros socios que no son conocidos, y mi socio principal es mi amigo de las motocicletas. Él es nuevo en la industria del fitness. Y lo que aporta no es experiencia en el fitness, lo que aporta lo más importante es soporte, confianza en el proyecto. Y él viene de empresas como KPMG y es un estratega contable financiero en el cual nos está ayudando a ser muy institucionales y llevar a la empresa a una salida. Y tener de este tipo de socios a mí me ayuda a poder tener una cancha de movimiento muchísimo más amplia. Y como siempre les digo, hay una salida. A diferencia de cuando hice Sport World, que no sabía qué iba a pasar al siguiente día, aquí tengo yo clarísimo qué va a pasar, cuánto va a valer, cómo vamos a salir. O sea, hay una exit strategy muy clara en la empresa. Entonces, mis socios me han ayudado mucho en apoyar esta visión. Cuando empezaste el negocio, seguramente tenías algunas ideas que han cambiado un poquito a la hora de operarlas. ¿Nos podrías comentar alguna lección de, oye, aprendí esto yo pensaba que en Fitzy iba a funcionar A y realmente funcionaba más bien la opción B? ¿O todo este aprendizaje que tú tuviste desde antes es lo que estás aplicando ahorita? Mira, yo creo que más bien todo el aprendizaje yo he tenido por cada éxito 50 fracasos, gracias a Dios. Los fracasos es lo que te hacen mucho más fuerte. Y los fracasos, lo importante no es el fracaso, sino cómo sale del fracaso. Entonces, todos estos errores que yo tuve tanto en otros negocios como en el propio sports son los que me han hecho tratar de no regarla tanto en Fitzy. Pero si me dijeras, oye, ¿qué cosas estaban diferentes a Fitzy al día de hoy? No es que no estuviesen vistas, pero por ejemplo, mi capital humano al día de hoy, pues, mucho senior, o sea, ya está gente de verdad, CFOs, directores operativos. Cuando empezó Fitzy, pues era todólogo, ¿no? Porque también había hambre, no había dinero. Y nos pusimos creativos nuevamente. Se repitió la historia, pero con mucho más experiencia, con un ego mucho más controlado, ¿sí?
y con ganas de que todos los trabajadores, toda la gente que se integrara al proyecto fuesen dueños del proyecto. Al decir dueños no es que estén en el acta constitutiva, pero sí saben perfectamente, todos saben perfectamente que esta empresa tiene un principio y un fin, y en ese fin vamos a ganar todos. Justamente ahí la parte del capital humano es súper importante en cualquier negocio. ¿Qué es lo que te estás fijando hoy en día a la hora de contratar a alguien? ¿Que has visto que ha ido cambiando con el tiempo o en específico, o sea, ya sea por el modelo de negocio que ha ido evolucionando o simplemente por las generaciones también? Pues que hoy en día la gente que contratas que tiene 20 años no es la misma actitud de alguien que tenía 20 años hace cuando empezaste Sports World, ¿no? ¿Qué es lo que te fijas a la hora de contratar a alguien que sea tanto pues, a nivel senior o no tan senior? ¿Qué es importante para ti? Número uno, actitud. O sea, nosotros sí de pronto nos ves trabajando, les ha de pasar aquí también, 10, 11, 12 de la noche, pues sigues y buscamos gente con actitud positiva que aporte a la empresa esa misma actitud. ¿A qué me refiero? Nuestra filosofía se llama Discover Your Strength y es, entres con experiencia curricular o no experiencia, te vamos a ayudar a descubrir tus fortalezas internas. Y ese es nuestro lema y lo trabajamos día a día. Cuando tú contratas a alguien ya de nivel CFO, COO o CMO, etc., por supuesto que sí ayuda muchísimo currículum. De hecho, lo necesitamos un currículum que traiga una gran experiencia, pero amarrado de la actitud. Cuando yo hice sports había muy poca gente que supiese del fitness. Cuando yo empecé en Sports World ni el 1% de la población iba. Al día de hoy, después de quiebras y cerrar lugares y demás, hay mucha gente que nos está buscando, ex-sports, ex-sports series, ex-energies, en todos lados que quieren subirse a esta inercia. Entonces, tenemos ahorita cuando me preguntan por qué estamos ahorita tratando de hacer un levantamiento con un fondo crédito, me preguntan, ¿crees que es una de las barreras más fuertes el recurso humano? Les digo, es una barrera, pero no es una barrera fuerte. O sea, sí es saberlos escoger, pero hay mucha gente muy capacitada. No importando la edad, Acabo de contratar a un chavo de 22 años que yo creo que me va a quitar el puesto rápido, pero también tengo gente de 50 y tantos, 60 años que tiene una actitud que parece que tienen 20. Ahora me gustaría que nos platiques de la parte más macro. Y no hablo de macroeconomía, sino más bien de cómo se compara México en esta industria que tú conoces desde hace muchísimos años con otros países. A mí me llamó mucho la atención, por ocasiones de la vida tuve la oportunidad de ir a Brasil y en Brasil en las paradas de camión había gente haciendo barras, ¿no? Entonces yo me acuerdo que iba en la calle y veía a todos los hombres y le decía a mi esposa, estos cuates están bien fuertes, casi todos. Y metías a el equivalente de una tienda de conveniencia rápida y había barritas de proteínas y había mucha cosa que aquí en México no veo tan seguido, pero también veo que ha ido evolucionando mucho. Entonces, ¿cómo ha cambiado este mundo del fitness o del wellness en los últimos años en México y hacia dónde crees que va? Sí, mira, te voy a contestar con 3 respuestas. La primera, por poner los 10 países más ricos del mundo, sin error, son los que tienen más porcentaje, más penetración de gente que hace ejercicio. ¿Ok? Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia, te vas del 25% hasta los que menos hacen ejercicio. Suponte que nosotros estemos en el lugar 14 o 15 a nivel mundial, pues estamos en el 4 o 5%. Brasil está en el 9%. ¿Ok? Entonces, mientras más gente logremos convencer a hacer ejercicio, hacemos un país más rico, con mejor cultura, más sano y mejor, por supuesto. Número 2, si nosotros comparamos no voy a ir a Brasil, un Colombia con México, Colombia está en el 6.5%. Si nosotros logramos llegar al 6.5%, estás hablando, ¿qué te gustan? 4,000 gimnasios más, 5,000 gimnasios más estudios, o sea, hay un crecimiento de la mano en el cual existe una gran oportunidad. Y la tercera respuesta de la misma pregunta es, después del COVID pasaron 2 o 3 cosas bien importantes después de esa gran tragedia. Número 1, la gente aprendió a trabajar en casa, en Zoom, entonces ya pueden decidir a qué hora pueden hacer su ejercicio y a qué hora pueden trabajar. Eso ayuda a que los clubes se llenen en horas no pico, entonces puedas tener más clientes por hora, como era antes Estados Unidos, antes del COVID, y ahora ya no estamos comparando más con Estados Unidos.
Número 2, la gente que se salvó se dio cuenta que los que hacían ejercicio y llevaban una vida más sana tienen más posibilidades de salvar su vida en un COVID o en una enfermedad. Eso es muy importante. Y número 3, las redes sociales no hablan más que de hacer músculo, pierna, glúteo, ejercicio, comer esto, comer lo otro, y que proteína, algunas un poco falsas, algunas no muy falsas, pero lo que es el ejercicio y lo que es ahora la herencia y que entras a un lugar y no es la marca, sino es tu cuerpo, es tu imagen, eso es cierto. La inversión que nadie te va a debatir, a rebatir que estás mal es en tu físico, en tu vida, en cómo te ves, en cómo te sientes. Entonces, eso no cualquiera lo puede comprar. O sea, sí se necesita un esfuerzo y una disciplina férrea. Créemelo, sí se necesita una disciplina para lograrlo. Entonces, esto es lo que ha cambiado la industria y entonces viene como cohete. Viene como un cohete como nunca en la vida lo habíamos visto. ¿Y este cambio que nos platicas es algo que se ve solo en México o se ve en todo el mundo la tendencia a ser un poquito más fit, cuidarse más? En todo el mundo. En todo el mundo, sin lugar a dudas. A ver, ya las redes sociales ya no tienen fronteras. Por supuesto, el COVID llegó a todo el mundo. Entonces, la tendencia, aunque en algunos pues hay más guerra por los clientes porque pues ya están en 20, 30%, pero por supuesto que la tendencia en Estados Unidos es una locura. Los Equino, Lifetime Fitness, ahora Mark Mastrobe volvió a comprar 24 Hour Fitness y seguramente le va a dar completamente la vuelta. O sea, sí es una locura a nivel mundial la industria del fitness. Para ir cerrando, mi estimado Héctor, tengo algunas preguntas que son un poquito más individuales, que si me permites las podemos hacer. Y es, ¿qué hábito ha transformado tu vida más de lo que esperabas? Porque generalmente en el ejercicio hay pequeñas cosas que uno hace que lo mejora. Pero también en la vida, cuando uno hace estos pequeños hábitos, puede cambiar. ¿Cuál es el que tú nos podrías compartir para la gente y que digan, oye, a ti también te puede servir y me ha ayudado en X o Y? Te voy a dar los sencillos porque si algo a mí me gusta cuando platico con la gente es darle de retos sencillos, que parecen sencillos, pero, o sea, no me quiero hacer bolas. Sencillos para que los vayan haciendo poco a poco. Uh-huh. Para mí la disciplina de hacer ejercicio y llevar no me gusta decir dieta, pero una alimentación balanceada, por supuesto que te cambia el día a día. Tener el claro hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres poner tu empresa o tu meta, u organizar. Te voy a poner un ejemplo, algún viaje que te gustaría hacer con tu familia. Te comento que me voy a Asia una semana. Pues te vas a Asia, yo creo que lo tienes que empezar, si es que ya estuviste ahí, yo me imagino el lugar y lo huelo, y si es en Asia, a lo mejor si es playa, huelo, oigo el mar, huelo el mar, y entonces empiezo a organizar y veo qué aviones van y entonces busco la promoción y lo empiezo a organizar de tal manera que voy disfrutando ese futuro desde el inicio, pero lo vas planeando, porque si no te quedas toda la vida soñando en hacer tu viaje a Asia y nunca lo haces. ¿Ok? Entonces, esa es la disciplina que va de la mano de la constancia. ¿Ok? Entonces, para mí, esas pequeñas cosas como es la disciplina, como es el meditar, pero no es meditar 1 hora, yo medito 10 minutos al día y mi meditación siempre va enfocada a solo ese día. ¿Qué quiero yo ese día y cómo lo voy a traer? Y solo tengo que hacer 2 cosas o 3 cosas y escojo solo una del día y se logra. Y se logra la de ese día. Entonces, con pequeñas meditaciones, con gran disciplina y por supuesto levantarte cuando tu cama te dice no te vayas, quédate 5 minutos más, en ese momento es donde se define el cazador del cazado. Entonces, para resumirlo, o sea, nos dices, hacer las cosas sencillas, no te compliques, come bien, párate temprano, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo, y disfruta desde ahorita lo que estás soñando y no te esperes a ese momento. Y disciplina. Y mucha disciplina. También has tenido mucho éxito y también fracasos, como nos comentaste. Y esto obviamente ha hecho que vaya evolucionando tu definición de éxito con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la evolución? Más bien, ¿cómo ha ido evolucionando esto para ti desde que tenías, no sé, 30 años, 25 años, al Héctor de hoy en día? Mira, yo cuando hice el IPO tenía,
Cuando yo ya tenía 5 clubes, yo tenía 26 años. Mi hijo me dice, oye, ¿y ya eras millonario? Y le contesto porque le encanta la lana a mi chavo. Le dije, sí, ya era millonario. Le dije, yo a los 29 ya tenía varios millones de dólares. Cuando hice el IPO, pues todavía muchos más. Y cuando yo tenía 35 años, yo creo que fue mi peak de más dinero que yo tenía y era cuando más confuso estaba en mi vida. No era tan feliz, porque no era triste, por supuesto. Pero no era yo un cuate pleno. ¿Por qué? Porque no encontraba qué es lo que me daba la felicidad. Y al día de hoy lo que encontré es que el éxito es poderte levantar, hacer ejercicio, que si le mandas un mensaje a tu hijo, a tu hija, te contesten, que te digan, pa, tuve una infancia increíble, pa, ahí te va esta foto, que con tu esposa viajes, que vivas el hoy, que lo planees el futuro, pero gozándolo el día de hoy. No sé si soy muy ambiguo con esto, pero hay que disfrutar desde las pequeñas cosas hasta los grandes sueños, como para mí es Fitzy, pero no solo en el valor económico, sino en el valor que te va a dejar en el día a día. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que a lo mejor es el último día de tu vida. O sea, puede pasar, un aerolito y fue el último día de tu vida. O te cruzas la calle, que ahorita venía prisa y le dije, déjenme aquí. Te cruzas y se acabó tu vida. Hay que dejar un legado en ti. Cuando cierres tus ojitos, digo, la pasé de poca madre. Perdón, a ver si no borran esto. No, Pero bueno. y por último, si pudieras volver atrás y darle un consejo a ese Héctor que tenía 35 años o 29 años, ¿cuál sería? Hazle caso a tu instinto. Si está en tu cabeza, hazlo realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? No lo debo explicar, pero tú como emprendedor, si algo tienes en la cabeza, por más loco que sea, lo puedes lograr, porque ya está en tu cabeza. Simplemente es poder lograrlo. Eso le diría al chamacón Héctor. Muchas gracias, Héctor. Hace ratito que te hablaba en la mañana para ponernos de acuerdo, me dijiste, hay que hablar de que hay que echarse para adelante y que salir para adelante independientemente del fracaso de lo que uno esté viviendo. Y tu historia nos cuenta justamente eso. Te agradezco, al igual que todos mis socios, que hayas estado aquí hoy con nosotros. Aprendí muchísimo de ti. Oh, gracias. Y me llevo, pues, un hora con más conocimiento y espero que disfrute más la vida después de esta plática. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. El contenido de este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Bajo ninguna circunstancia debe de interpretarse como una oferta, recomendación o asesoría para la compra o venta de instrumentos financieros, productos de inversión o servicios similares. Tampoco debe interpretarse como prospecto, folleto informativo ni como promoción de productos financieros. No sustituye asesoría legal, fiscal, contable, financiera o de negocios, ni debe considerarse como una recomendación para tomar decisiones patrimoniales. Se recuerda que la inversión en valores, derivados, commodities y activos alternativos implica riesgos significativos y puede conllevar pérdidas sustanciales de capital, por lo que no son adecuados para todos los inversionistas. Todas las opiniones expresadas por los participantes reflejan únicamente sus puntos de vista personales y no representan necesariamente las opiniones de NSC Asesores ni de sus afiliados. No debe tratarse ninguna declaración como una sugerencia específica para realizar inversiones ni como una estrategia recomendada. Algunos invitados al podcast pueden tener o haber tenido vínculos profesionales o comerciales con Rodrigo Román o NSC Asesores, SC Asesor en Inversiones Independiente, ya sea como clientes, socios, proveedores o contactos institucionales. Su participación no debe interpretarse como un testimonio, recomendación ni aval comercial de nuestra parte. NSC Asesores, SC Asesor en Inversiones Independiente no ha pagado ni recibido compensación alguna por la participación de los invitados en este espacio y no asume responsabilidad por decisiones de inversión tomadas con base en lo aquí expresado. En su calidad de asesor en inversiones independiente registrado, no asume responsabilidad por alguna decisión de inversión que pudiera tomarse con base en la información aquí presentada. No sustituye el análisis que cada inversionista debe considerar antes de tomar decisiones financieras.